Dentro de la unidad número 8 tenemos la sección 8.2 en la que vemos lo que son razones trigonométricas y triángulos rectángulos. Bueno, arrancamos la sección viendo algunas definiciones de lo que vamos a trabajar durante la sección. Cuando hablamos de un triángulo ABC lo notamos de esta forma, como tenemos acá, un triángulo donde en la letra del medio le ponemos un triángulo para notar que estamos hablando del triángulo ABC. En este caso estamos indicando que es un triángulo que está formado por los tres vértices, tiene tres vértices, uno con punto A, el punto B y el punto C son sus vértices. La forma de notar los ángulos que se corresponden a cada uno de estos vértices, como se ven en estas imágenes, es poner la letra con un sombrerito arriba, esa es la forma de hablar de un ángulo. Y cuando hablamos de AB, BC y AC, estamos hablando de cada uno de los lados del triángulo. O sea que el lado AB se corresponde con este lado que tenemos acá, es el lado que une los vértices A y B. BC es el que tenemos aquí y AC es el que tenemos aquí. A esto que tenemos acá podemos agregar una notación un poquito más precisa, que es que cuando hablamos de la medida del lado, lo que vamos a notar va a ser por ejemplo, la medida del lado AB, notamos el lado AB y a los costados ponemos dos barras que son similares a las barras que utilizamos para valor absoluto. No son las barras de valor absoluto, pero en la notación se parecen. O sea, cuando estamos hablando de esto que tenemos acá, estamos hablando, esto es una medida, ¿sí? Que puede llegar a ser centímetros, metros, o dependiendo del problema, o simplemente unidades de medida. Bueno, tenemos diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Vamos a tener triángulos, lo que conocemos como de pantalla. Vamos a tener al menos cuatro tipos de triángulo. Después habrá algunas consideraciones más dentro de los triángulos, pero muy conocidos son cuatro. Uno de ellos es el isósceles, otro es el equilátero, otro es el rectángulo, el que más vamos a usar prácticamente es el rectángulo, y otro es el escaleno. Bien, ¿qué es lo que sucede con estos triángulos? Bueno, el triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. Y va a suceder también que tiene dos ángulos también iguales. Y eso va a suceder cuando tenemos, por ejemplo, un triángulo isósceles podría llegar a ser este que tenemos aquí. Si estas dos medidas son iguales, sería un triángulo isósceles. Y el ángulo que tenemos asociado, vamos a poner el nombre de los vértices. Si hablamos A, B, C, tendríamos que la medida del lado AB es igual a la medida del lado BC, en ese caso estaríamos hablando de un triángulo isósceles, y además vamos a tener que el ángulo A es igual al ángulo C. Miren, estos dos ángulos tienen la misma medida. Después tenemos también lo que es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, X viene de equidad, látero viene de lados, así que tenemos que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. También es bastante usado. Supuestamente, bueno, si la gráfica nos acompaña, lo que tendríamos acá es que los tres lados son iguales. O sea que a las medidas de los tres lados es igual. AB mide lo mismo que BC. Y mide lo mismo que AC.
Y además vamos a tener también que todos sus ángulos interiores son iguales, o sea que el ángulo A mide lo mismo que el ángulo B y mide lo mismo que el ángulo C. Eso lo podríamos deducir del triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, un triángulo equilátero también es un triángulo isósceles, también va a cumplir que tiene dos lados iguales. Entonces, tendríamos acá que todos sus lados son iguales. Y todos sus ángulos interiores también. Bueno, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que cumple con una condición muy importante, que es que tiene un ángulo recto. ¿Sí? Un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En este caso supongamos que lo llamamos A, B, C. El ángulo A mide 90 grados. Esa es la condición que cumple un triángulo rectángulo. ¿Podría un triángulo rectángulo ser también isósceles? Sí, podría, si AC mide lo mismo que AB. Nunca va a suceder que la hipotenusa, estos se llaman catetos, cateto 1, llamémosle, este cateto 2, y esta es la hipotenusa. Nunca vamos a tener que la hipotenusa mide lo mismo que alguno de los catetos, eso no puede suceder. Y podría ser, sí, podría ser isósceles, no podría ser equilátero porque acabamos de decir que no podría, un cateto sería igual a la hipotenusa. Así que en ese sentido tenemos la condición fuerte va a ser que tiene un ángulo recto. Después vamos a ver el teorema de Pitágoras que involucra los triángulos rectángulos y un par de cosas más. Pero bueno, básicamente la definición que cumple el triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto. Bien, y el triángulo escaleno, que es el que menos usamos, es el que todos sus lados son distintos. Bueno, esos son los cuatro tipos de triángulo más utilizados. Para el triángulo rectángulo tenemos un teorema muy importante, que es el teorema de Pitágoras. Lo que se dice, lo que descubrió Pitágoras, esto es únicamente para los rectángulos, es algo que probablemente la mayoría conozca, se utiliza muchísimo. Nos decía que si tenemos un triángulo rectángulo, tendríamos cateto 1, cateto 2, e hipotenusa. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. La suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. En otras palabras, c sub 1 elevado al cuadrado más c sub 2 elevado al cuadrado es igual a h cuadrado. ¿Sí? Y si hubiésemos hablado de vértices A, B y C, hubiésemos dicho AB, la medida, elevado al cuadrado, más la medida de AC elevado al cuadrado, es lo mismo que la medida de BC elevado al cuadrado.
Bueno, no solamente tenemos que vale el teorema de Pitágoras para triángulos y rectángulos, sino que también tenemos algunas propiedades muy importantes que utilizamos con el seno, con el coseno y con la tangente. Tenemos lo que se llaman las razones trigonométricas. Algo que ya vimos anteriormente es que razón es un sinónimo de división, y bueno, y son razones trigonométricas porque involucran divisiones. Dado un triángulo rectángulo en C, cuando decimos a un triángulo rectángulo en C, al decir en C, estamos diciendo que el ángulo recto es C. Digamos, dado un triángulo rectángulo en C, tenemos que lo que vamos a hacer primero, antes de escribir las conclusiones, es dibujar nuestro triángulo rectángulo. Supongamos que este es nuestro triángulo rectángulo. Ya sabemos que este es el vértice C, porque es el ángulo recto. Comúnmente lo traemos con un cuadradito al ángulo que es recto. Este sería nuestro ángulo A, es nuestro vértice A, este es nuestro vértice C, y bueno, si queremos hablar del ángulo, hablaríamos de un A con un sombrerito arriba. Bueno, ¿qué es lo que tendremos de un triángulo rectángulo? Bueno, las siguientes razones trigonométricas, las siguientes divisiones trigonométricas que son las que involucran, eh, están involucradas con el seno, el coseno y la tangente. Bien, vamos a decir que el seno de nuestro ángulo A, el ángulo que nosotros elegimos acá, que está sobre el vértice de A, seno de A, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Bueno, cuando hablamos de la hipotenusa, acá no hay lugar a dudas. Siempre que estamos hablando de la hipotenusa, estamos hablando de el lado que es opuesto, que esté enfrente al ángulo recto. O sea que la hipotenusa siempre va a ser esta que tenemos acá. Esta es nuestra hipotenusa. Bien, pero cuando estemos hablando de cateto opuesto y cateto adyacente, que es lo que vamos a usar ahora, va a depender mucho del ángulo en el cual estemos parados. Cuando nosotros estamos parados en este ángulo, que es sobre el cual estamos calculando el seno del ángulo A, cuando hablemos de cateto opuesto, vamos a estar hablando del cateto que está enfrentado a este ángulo, o sea, que está enfrente a este ángulo, que ese se corresponde con el que tenemos acá. Si hubiésemos dicho cateto adyacente, adyacente es que está pegado, en la nomenclatura común, cuando decimos que dos casas son adyacentes, es que son dos casas que comparten la medianera, que están pegadas, una al lado de la otra, esos son dos casas adyacentes. Bueno, acá adyacente se refiere a el que comparte el lado AC que forma parte del ángulo. O sea que el cateto adyacente es el cateto que estamos pintando de verde. Entonces, en este caso, cuando estamos diciendo cateto opuesto sobre hipotenusa, estamos hablando de CB, la medida, sobre, y la hipotenusa es la que hicimos en rojo, que es AB. Si hubiésemos usado el beta, el ángulo B, en lugar del ángulo A, nuestro cateto opuesto no hubiese sido el azul, sino que hubiese sido el verde, porque el opuesto a B, estaría acá, el opuesto a B no es el que pintamos de azul, sino que el que pintamos de verde. Bien, cuando hablamos del coseno de este mismo ángulo A, esto resulta ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa.
Nuevamente esta división, esta razón, tiene como protagonistas al cateto adyacente, y ahora sí, estamos hablando del verde, el que está pegado. Este es el AC. Y sobre la hipotenusa, que es la que vimos recién, que es el AB. Y por último, tenemos que la tangente, que se puede escribir como TG o TAN, también, algunos escriben también como TAN. Esto es indistinto, ustedes usan la notación que quieran, no hay problema. Esto resulta ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto resulta ser igual a el cateto opuesto a nuestro ángulo A, es el que marcamos de azul, CB, y el cateto adyacente a nuestro ángulo A es el lado AC. Bien, ¿qué hubiese pasado si nosotros en lugar de utilizar, vamos a mover un poquito esto, en vez de utilizar esto que tenemos acá, un poquito más chiquito esto, de utilizar nuestro ángulo A, hubiésemos usado el ángulo B, el que tenemos acá. Si hubiésemos dicho el seno de B, ahora cambiaría quién es nuestro cateto opuesto y quién es nuestro cateto adyacente. La hipotenusa va a ser la misma porque la hipotenusa del triángulo rectángulo es siempre la que está enfrentada al ángulo de 90 grados. Pero bueno, el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo B no va a ser el mismo que el del ángulo A. En este caso, no sería nuestro cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, pero ahora nuestro cateto opuesto del ángulo B no va a ser el mismo cateto opuesto que teníamos para el ángulo A. Para el ángulo B, que es el que tenemos acá, el cateto opuesto se va a corresponder con el que esté enfrentado. Sí, el que esté enfrentado al ángulo B, el cateto opuesto va a resultar ser el lado AC. Es por eso que acá pondríamos la medida del lado AC sobre cateto adyacente, hipotenusa, perdón, y la medida de nuestra hipotenusa, esa siempre queda fija, es AB. Bueno, nuevamente, para lo que es el coseno del ángulo B, vamos a tener que esto es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y esto resulta ser igual, el cateto adyacente, el cateto que está pegado al ángulo B, es el cateto que hicimos en azul, CB, y el OBC, como quieran, eso es indistinto, y la hipotenusa es la misma a B. La hipotenusa siempre es exactamente la misma. Y por último, la tangente del ángulo B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto resulta ser igual, el opuesto al ángulo B, lo dijimos recién, es el que hicimos de verde, AC, y el que hicimos de azul es el cateto adyacente, que es el CB. Como es lo que hemos visto acá, lo que tienen acá, que bueno, el teorema de Pitágoras, y lo que acabamos de ver es cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Podemos agregar unas definiciones más, también importantes, que nos mencionan que existe algo que se llama cosecante, secante y cotangente. Bueno, básicamente la cosecante de un ángulo A es igual a 1 sobre el seno de A. La secante de un ángulo es igual a 1 sobre coseno,
Y la cotangente es igual a 1 sobre tangente. Estas son 3 definiciones más que agregamos, pero se definen a partir de el seno, el coseno y la tangente. La cosecante es 1 sobre seno, la secante 1 sobre coseno y la cotangente 1 sobre tangente. Siempre hablando de un mismo ángulo A. Una importante que van a usar mucho es el hecho de notar que a la tangente de un ángulo A la podemos expresar como seno de ese mismo ángulo sobre coseno de ese mismo ángulo. Y otra identidad también muy usada, muy importante, es que seno cuadrado de un ángulo A más coseno cuadrado de ese mismo ángulo A resulta ser igual siempre a 1. O sea, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Eso es algo que siempre se va a utilizar y es algo que se deduce del teorema de Pitágoras, ¿sí? Eso es algo que nace, si volvemos a la pantalla compartida. Esa identidad nace de asociar cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado, utilizando seno cuadrado más coseno cuadrado, reemplazando con seno cuadrado del ángulo A más coseno cuadrado del ángulo A por cateto opuesto sobre hipotenusa todo elevado al cuadrado más cateto adyacente todo elevado al cuadrado. Vamos a hacer la leve demostración de dónde nace eso. Si nosotros tenemos seno cuadrado del ángulo A más coseno cuadrado del ángulo A y queremos probar que esto nos va a dar igual a 1. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujito del triángulo. Vamos a utilizar una notación un poco más amigable. En lugar de usar AB, AC y BC, vamos a utilizar C1, C2 y H. Nosotros por Pitágoras sabemos que C sub 1 al cuadrado más C sub 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Y además sabemos que si nosotros asociamos a este ángulo como A, es distinto cuál de los dos tomemos, el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa, así que tendríamos que esto es C sub 2 sobre H. Como está elevado al cuadrado, esto sería elevado al cuadrado, más el coseno del ángulo A es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es lo mismo que hablar de C sub 1 sobre H, todo elevado al cuadrado. Y esto, si ustedes lo trabajan un poquito, por la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división, nos queda C sub 2 al cuadrado sobre H cuadrado más C sub 1 cuadrado sobre H cuadrado. Como el denominador es el mismo, como denominador común usamos H cuadrado, y esto nos quedaría cateto 2 al cuadrado más cateto 1 al cuadrado, que es lo mismo que tenemos acá, simplemente intercambiado cateto 1 con cateto 2, pero como la suma es conmutativa, esto es lo mismo que decir cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es lo mismo hacer 2 más 3 que 3 más 2. Es igual a h cuadrado. Cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado por el teorema de Pitágoras, esto es h cuadrado sobre h cuadrado, y h cuadrado sobre h cuadrado es igual a 1. Es por ello que seno cuadrado del ángulo A más coseno cuadrado del ángulo A es igual a 1. Y por último, para finalizar con la cuestión teórica, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Si conocemos el seno, el coseno o la tangente, el valor que nos da es de un ángulo determinado, el coseno, el seno o la tangente de un ángulo determinado, y sabemos ese valor que nos da, podemos conocer el ángulo del que estamos hablando. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros sabemos que el seno de un ángulo alfa, ¿sí? Del cual desconocemos, nos da un valor C, un valor constante, que nosotros ya sabemos cuánto vale, lo que vamos a poder decir es que el ángulo alfa es igual a el arco seno de C, siempre y cuando estemos hablando de un ángulo que esté dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Es uno de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Si nosotros queremos saber cuánto mide, bueno, calculando el arco seno del valor C, vamos a determinar cuánto vale alfa. Si nosotros sabemos que el coseno de un ángulo beta, que también es un ángulo interior de un triángulo rectángulo, otro podría ser, nos da un valor, con este C sub 1, C sub 2,
Entonces vamos a decir que beta es igual a el arco, vamos a tomar si queda más prolijo, arco coseno de C sub 2. Y por último, si nosotros tenemos que la tangente de un ángulo gamma es igual a un C sub 3, entonces podemos decir que el ángulo gamma es igual a el arco tangente de C sub 3. Si nosotros conocemos los valores de C1, C2 o C3, calculando el arco seno en ese valor, nos va a poder determinar cuánto vale cada uno de los ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer con la calculadora, ¿sí? Las calculadoras científicas. En el videito que dejamos sobre el uso de las calculadoras, van a poder ver bien cómo hacerlo con la calculadora, calcular este tipo de el valor de los ángulos, que es algo que van a utilizar mucho a lo largo de los ejercicios y en los exámenes. Recuerden que esto lo estamos mencionando siempre que estamos hablando de triángulos rectángulos, ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Bueno, otra propiedad muy importante que es para cualquier triángulo de cualquier tipo, puede ser isósceles, rectángulo, escaleno, rectángulo o equilátero, tenemos la propiedad que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. Ustedes van a saber que siempre el ángulo A, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, esto sumado siempre va a dar 180 grados. Es algo que va a ser muy útil a la hora de resolver ejercicios que están vinculados con razones trigonométricas. En particular, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto también? O sea, un caso particular de esto vale para cualquier triángulo de cualquier tipo, en particular va a valer para los rectángulos también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, como nosotros ya sabemos que esto mide 90 grados, entre el ángulo A y el ángulo B van a sumar 90 grados. ¿Sí? Al saber que el ángulo C es recto, es un triángulo rectángulo en C, vamos a saber que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B es igual a 90 grados. Entonces, con conocer uno de los ángulos, podemos conocer el otro y por lo tanto sabemos cuánto miden todos los ángulos interiores de un triángulo. En este caso, de este triángulo rectángulo. Bueno, veamos ahora cómo se resuelve este ejemplo 8.2.1, que está en la práctica. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Vamos a seguir haciendo este recuadro, así utilizamos lápiz blanco. Entonces, supongamos que nos dice lo siguiente, que tenemos que un triángulo ABC rectángulo en C. Entonces, al decirle que es rectángulo en C, ustedes ya saben que el ángulo de 90 grados es el que corresponde al vértice C. En ese caso tendrían el triángulo ABC. Vamos A, B, C, y el ángulo de 90 grados, como dijimos, es el ángulo C, tal que la medida del lado AB es de 5,2 centímetros, o sea que nos está dando la medida de la hipotenusa, ¿sí? AB es nuestra hipotenusa, esto mide 5,2 centímetros, que el ángulo B mide 64 grados, y nos pide que encontremos la medida de los restantes lados y ángulos. O sea que esto es lo que comúnmente conocemos como resolver el triángulo rectángulo. Cuando dicen resuelva el triángulo rectángulo, comúnmente lo que está pidiendo es la medida de todos sus ángulos interiores y todos sus lados. Bueno, lo más sencillo, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto mide nuestro ángulo A. ¿Sí? Eso nos va a ser de mucha utilidad. Lo que dijimos recién es que, como ya sabemos que el ángulo C es de 90 grados, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, esto nos mide 90 grados. O también podríamos haber dicho A más B más C, esto nos mide 180 grados, pero como ya sabemos
que el ángulo C mide 90 grados, reemplazábamos por 90 y restábamos 90 grados y tenemos lo mismo que tenemos acá. Entonces, de acá podemos decir que, como ya sabemos que el ángulo B mide 54 grados, el ángulo A más 54 grados, son los datos que nos dio, es igual a 90 grados. Restamos 54 grados y nos termina dando que el ángulo A mide 34 grados. Bueno, ya la parte de los ángulos ya las tenemos todas resueltas. No es necesario que lo digan, pero si quieren para terminar de aclararlo, el ángulo C mide 90 grados. Nos faltaría determinar cuánto miden los restantes lados. Nosotros ya tenemos cuánto vale la hipotenusa. Nos falta ver cuánto vale el cateto AC y el cateto CB. Bueno, para eso podemos involucrar a lo que es el seno y el coseno de 64 grados, del dato que nos dieron, ¿sí? Del ángulo B. Y el coseno. Bien. En este caso, lo que vamos a tener es que el seno de nuestro ángulo B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces nuestro cateto opuesto del lado del ángulo B es el lado AC, por lo tanto sería la medida del lado AC sobre la hipotenusa, que ya sabemos que es 5,2 centímetros. Y el coseno de 64 usa el cateto adyacente sería nuestro lado BC o CB, como quieran llamarlo, no hay problema, sobre la hipotenusa, 5,2 centímetros. ¿Por qué solamente utilizamos el ángulo B y no estoy utilizando el ángulo A? Bueno, dentro de lo posible, siempre conviene utilizar datos que nos dieron en la consigna y no datos que nosotros obtuvimos. En este caso estamos usando el ángulo B, que mide 64 grados, y no estamos usando el ángulo A, que fue algo que recién obtuvimos. ¿Por qué no usamos el ángulo A? Y porque si en el hipotético caso que nosotros nos hubiésemos equivocado al determinar el ángulo A, arrastraríamos el error durante todo el ejercicio. En cambio, el ángulo B, nosotros ya sabemos que mide 64 grados porque está en la consigna. Entonces, de esa forma nos aseguramos que por lo menos si nos equivocamos al sacar el ángulo A, no arrastramos ese error para los siguientes datos, la continuación del ejercicio. Bueno, si ustedes calculan el seno de 64 grados, que seguramente van a haber visto el video de la calculadora y ya saben cómo hacerlo sin problemas, eso les da un número que es bastante feo, 0,8987944046. La calculadora que tiene estas 10 dígitos les daría eso. Ustedes técnicamente lo que tendrían que decir es que el lado AC, también el lado AC, va a medir seno de 64 grados por 5,2 centímetros. ¿Sí? Esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Esto es lo que mide el lado AC. Ahora, si nosotros queremos decir aproximadamente cuál es la medida, bueno, ustedes lo que tendrían que decir acá es que la medida del lado AC es igual y con una, digamos, con una raya recta y una que es ondulada, ponemos el que es aproximado y esto nos da como aproximado 4,67. Esto es una aproximación, por eso decimos de esta forma. En este caso, nuestro lado BC va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser igual a el coseno de 64 grados multiplicado por 5,2 centímetros. Y lo que vamos a decir es que nuestro lado BC es aproximadamente, tenemos coseno de 64 grados, coseno de 64 grados da 0,43837 y bueno, sigue. Esto multiplicado por 5,2 nos da aproximadamente 2,28. ¿Sí? Esto es lo que nos da aproximadamente, por eso no ponemos igual, ponemos aproximado. Bueno, y esta sería la resolución del ejemplo. Nos pidió los ángulos interiores, ya los dimos los tres, A, B y C, sabemos cuánto miden. Y la medida de los lados, ¿sí? Nos había dicho que la hipotenusa mide 5,2 centímetros.
y calculamos aproximadamente cuánto mide AC y cuánto mide BC, y lo dimos también de forma exacta, utilizando el seno y el coseno como figuran de esta forma. Fíjense que pusimos las dos cosas, una aproximación, pero también pusimos el valor exacto. Supongamos ahora que queremos resolver el ejercicio 8.2.2, que es el que tenemos acá, que nos dice que tenemos un triángulo ABC, rectángulo en C, para el cual la medida del lado AC es 2,7 centímetros y la medida del lado BC es 3,5 centímetros. Calculemos el lado restante y sus ángulos interiores. Bueno, de eso se trata el ejemplo siguiente. Uno de sus ángulos interiores ya es un dato. Nos dice que el ángulo C mide 90 grados. Al decir que es rectángulo en C, ya está diciendo que el ángulo C mide 90 grados, así que podemos decir que el ángulo C mide 90 grados. Esto es como un dato. Ahora, para calcular cuánto mide el ángulo AB, lo que podemos hacer es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Nosotros sabemos que AB, que sería nuestra hipotenusa, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Son 3,5 centímetros al cuadrado más 2,7 centímetros al cuadrado. Es decir que la medida de AB, que es nuestra hipotenusa al cuadrado, es igual a 3,5 al cuadrado, nos da tanto, 12,25, y 2,7 al cuadrado es 7,29. O sea, 7,29 más 12,25 era, nos da 19,54, y vamos a decir centímetros cuadrados, ¿sí? Es decir, luego podríamos decir que el lado AB va a medir la raíz cuadrada de 19,54 centímetros cuadrados, ¿sí? Ojo, acá nosotros tendríamos que decir que esto es igual a más menos la raíz cuadrada. Recuerden que la potencia, si tenemos el elevado al cuadrado, esto es igual a más menos la raíz cuadrada, pero como estamos hablando de un ejercicio donde estamos utilizando unidades de medida, vamos a decir, pero esto deben decirlo, si es importante que pongan que podría ser más y podría ser menos, pero que digan que como estamos hablando de unidades de medida, esto lo vamos a considerar simplemente como la raíz cuadrada de 19,54 centímetros cuadrados. Como centímetros cuadrados está dentro de la raíz, podríamos dejarlo fuera de la raíz como centímetro solo. Y la raíz cuadrada de 19,54 es algo bastante feo. Lo vamos a dejar escrito como raíz cuadrada de 19,54. ¿Sí? Tal vez podríamos achicarlo un poquito, pero por lo pronto no nos molesta. Dejarla 19,54 centímetros. Bien. A su vez, tenemos que calcular cuánto mide nuestro ángulo B y cuánto mide nuestro ángulo A. Bueno, nuevamente, para calcular la medida del ángulo B y la medida del ángulo A, lo que conviene utilizar son datos que ya nos dieron en la consigna, no datos que nosotros obtuvimos, como por ejemplo la hipotenusa, porque si cometemos un error de cálculo en la hipotenusa, o por ejemplo ustedes usaron la aproximación, que no deben utilizar las aproximaciones cuando hacen las cuentas, porque arrastra un error, a menos que sea estrictamente necesario, pero comúnmente no lo va a hacer, así que dentro de lo posible no utilicen las aproximaciones, siempre buscamos utilizar los datos concisos que nos dan. En este caso, los datos concisos son que un cateto mide 2,7 y que el otro cateto mide 3,5. Entonces, lo que vamos a usar es la tangente de A y la tangente de B, del ángulo A y la tangente del ángulo B. En este caso, tenemos que la tangente del ángulo A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo A, ¿sí? Nosotros tenemos aquí el ángulo A, el cateto opuesto es el BC. Entonces, nuestro cateto opuesto de este ángulo A, con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, va a ser igual a 3,5 centímetros, y nuestro cateto adyacente es el cateto que está pegado al ángulo A. El cateto que está pegado al ángulo A es el que mide 2,7 centímetros. ¿Sí?
centímetros, centímetros, los podemos simplificar. Y nos queda 3,5 dividido 2,7. Que eso es algo como, bastante feo también, 35/27. ¿Sí? O sea, O 3,5 sobre 2,7. ¿Sí? No, no lo podemos dejar más lindo de lo que ya está. Bueno, eso es lo que nos mide la tangente del ángulo A. ¿Cuánto va a medir el ángulo A? Bueno, la medida del ángulo A va a ser igual a arco tangente de 35 sobre 27. Si ustedes lo calculan con la calculadora, el arco tangente de 35 dividido 27 les queda igual a 52,3523. O sea que ustedes lo que van a decir es que A mide aproximadamente 52,35. Y esto es una aproximación. Bueno, para calcular el ángulo B, hacemos lo mismo. Utilizamos la tangente del ángulo B. Y esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero recuerden que ahora el opuesto y el adyacente cambió quién es quién. El opuesto al ángulo B es 2,7 centímetros. Y el opuesto, el adyacente al ángulo B es 3,5 centímetros. El cateto que mide 3,5 centímetros. Nuevamente, las unidades medidas las podemos cancelar. Y nos queda 27 sobre 35, que pasaba exactamente lo mismo que el anterior, que no lo podíamos dejar más lindo. En este caso, nuestro ángulo B va a ser igual a arco tangente de 27 sobre 35. Entonces, lo que va a suceder es que nuestro arco tangente, nuestro ángulo A, va a ser aproximadamente 37,65. ¿Sí? Si usamos aproximación, les va a dar 37,65. Una forma de verificar si es correcto lo que están haciendo, perdón, este era el ángulo B, dijimos, ¿no? No A, B. Una forma de verificar si es correcto lo que vinieron haciendo es sumar los ángulos interiores del triángulo. En este caso tenemos 52,35 y 37,65. Y el ángulo C, que mide 90 grados, si sumamos, estas son medidas en grados, ¿sí? Si sumamos estos tres ángulos interiores, les va a dar que miden 180 grados. Y bueno, y es correcto porque los ángulos interiores suman 180 grados. Si usan la aproximación, porque acá estamos diciendo que el ángulo B aproximadamente mide 37,65, el ángulo A aproximadamente mide 52,35, podría ser que no les dé 180 grados exactamente, les podría dar 180,2 o 0,02 o 179,98, una cosa así, pero no les puede dar 175 ni 192, ¿está bien? Tiene que dar valores aproximados. Si les da una cosa tan rara, probablemente tengan un error en algún lado, en alguna cuenta que hayan sacado o hayan utilizado mal la calculadora para hacer las cuentas. Bueno, por último vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá, el 8.2.3, que lo que nos dice es que, bueno, queremos calcular la altura de una torre, si el ángulo de elevación disminuye de 60 a 30 grados cuando un observador que está situado a X metros del pie se aleja 90 metros en la misma dirección. Bueno, este ejercicio ya viene planteado con el triángulo, con un gráfico asociado al problema. Esto es muy importante. Cada vez que tengan un problema de este tipo, ustedes tienen que buscar la forma de encontrar una representación gráfica de lo que está pasando para poder trasladar el problema a una resolución de triángulos rectángulos, como es lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, hay cosas que siempre se presuponen, que la torre con el suelo forma un ángulo de 90 grados, que es lo que tenemos acá. Esta sería nuestra torre, ¿sí? El lado BC sería nuestra torre. Digamos que
el ángulo de elevación, bueno, el observador está ubicado en el punto A y se aleja 90 metros para aquel lado, y bueno, ahí tenemos que llega hasta un punto D, donde desde este lado es 30 grados la vista hacia la cima de la torre. Bueno, esos serían los datos que nos está dando la consigna. Pero es importante que ustedes siempre hagan una representación geométrica de lo que tienen. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio lo que vamos a tratar de hacer es calcular la altura de la torre. La altura de la torre es nuestra altura BC. Y los datos que tenemos son 30 grados, 60 grados y este lado que tenemos acá. Entonces, algo que es muy importante que tenemos en este ejercicio es que el lado CD, digamos, una parte de la información la tenemos. Sabemos que va desde la base de la torre hasta la ubicación final, pero bueno, tenemos un dato parcial sobre esta distancia que va a ser, que tiene dentro 90 metros, o sea que esta distancia va a ser X más 90 metros, ¿sí? O sea, es un dato muy importante que nos va a ser de mucha utilidad. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que en este ejercicio, esta, que es la hipotenusa de nuestro triángulo BCA, y esta, que es la hipotenusa de nuestro triángulo BCD, son datos que no nos van a ser de utilidad porque están involucrando demasiadas cosas, demasiadas variables. Lo que nos va a ser de utilidad son las cosas que marcamos ahí en azul y en rojo, ¿sí? El lado CD, el lado AD y el lado CB. CA también, perdón. Bien, ¿qué es lo que vamos a plantear? Bueno, lo que vamos a pensar es en dos triángulos diferentes. Vamos a pensar en un triángulo chiquitito, que sería el que tenemos aquí, el que involucra la X solamente, que sería que tenemos el BCA, donde acá sabemos que esto mide X, y estos son 60 grados, ¿sí? Y esto mide Y. Y vamos a pensar también en el triángulo completo, el grande, ¿sí? Que tenemos así, aproximadamente. Los gráficos siempre suelen ser para orientarse nada más. Esto mide B, esto mide C, esto mide Y. Este es el punto D, y la base de este triángulo mide X más 90 o 90 metros, como quieran. Si quieren usar sin unidad de medida y después al final usar la unidad de medida, también va a estar bien. Mientras que la respuesta, esta unidad de medida al final va a estar bien. Y tenemos como dato que este ángulo mide 30 grados. Bueno, estos dos triángulos tienen una cosa en común muy importante, que es el lado BC. Entonces vamos a buscar trabajar con los datos que tenemos y con el lado BC. Fíjense que los dos triángulos rectángulos están involucrando, los datos que tenemos marcados son el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea, ambos catetos. Y dentro de las razones trigonométricas, el que usaba ambos catetos era la tangente. Entonces lo que vamos a poder decir nosotros es que en este primer triángulo, la tangente de nuestro ángulo de 60 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a 60, en este caso es Y, y el cateto adyacente es X. Estamos hablando del primer triángulo chiquitito que tenemos ahí. Bien, y del otro triángulo, el más grande, tenemos que la tangente, no de 30 en este caso, no de 60 en este caso, sino de 30, ¿sí? Si que lo ponen entre paréntesis, si no, no, también va a estar bien, es igual a cateto opuesto, que es nuevamente Y, sobre cateto adyacente, que es X más 90. Bien, en este caso vamos a tener que Y es igual a tangente de 60 multiplicando por X, estamos multiplicando por X, y en el otro vamos a tener que Y es igual a tangente de 30 grados multiplicado por X más 90. ¿Sí? Fíjense que estamos poniendo entre paréntesis X más 90 para cumplir con la propia distributiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Tenemos Y igual a una cosa, Y igual a otra cosa. Entonces podemos hacer igualación, como hacían en el sistema de ecuaciones lineales. Tendríamos que tangente de 60 grados multiplicado por X es igual a
tangente de 30 grados multiplicado por x más 90. Bueno, si lo calculamos, tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Nos quedaría raíz de 3 multiplicado por x. Y la tangente de 30 grados es raíz de 3 dividido 3. Así que nos quedaría raíz de 3 dividido 3 multiplicado por x más 90. Vamos a empezar propiedad distributiva ahora. Raíz de 3 por x más raíz, perdón, más no, igual a la raíz de 3 sobre 3 multiplicado por x más raíz de 3 sobre 3 multiplicado por x, perdón, multiplicado por 90. Multiplicado por 90, esto se va a simplificar y se va a hacer lo mismo que multiplicado por 30. De esta forma, lo que nos va a quedar es raíz de 3 multiplicado por x menos raíz de 3 sobre 3 multiplicado por x es igual a la raíz de 3 por 30. ¿Sí? Bueno, resuelven esta ecuación. Yo la resuelvo acá arriba porque me estoy quedando sin espacio. Raíz de 3 por x menos raíz de 3 sobre 3 multiplicado por x es lo mismo que 2 tercios raíz de 3 multiplicado por x, y esto es lo que nos está dando raíz de 3 por 30, así que las raíces de 3 las podemos simplificar, las raíces de 3. Esto nos quedaría igual a x, multiplicamos por 3, dividimos por 2, x nos termina quedando igual a 45. Bueno, eso es lo que nos mide x, pero lo que nos estaba pidiendo la consigna no era el valor de x, sino que era el valor de y. O sea que va a terminar siendo tanto como raíz de 3 multiplicado por x, que sería en este caso 45, o lo mismo, reemplazando lo que tenemos acá, que nos quedaría raíz de 3 sobre 3 multiplicado por 135, que es lo mismo que raíz de 3 por 45. Como el ejercicio nos pide la altura de una torre, lo que nosotros contestaríamos en este caso es que la altura de la torre es aproximadamente 77,94 metros. O sea que la altura de la torre, en respuesta, escribían que la altura de la torre es aproximadamente 77,94 metros. Y con eso concluiríamos con los contenidos del curso de nivelación.